Bueno, qué maravilla estar aquí de nuevo con ustedes y qué maravilla que nos permitan entrar de puntillas en sus casas a través de la imagen y del sonido en las 8 Islas Canarias. Bueno, hoy tengo la suerte de tener a un viejo guerrero, pero todavía que está en forma. El hombre que más mandó en el Partido Popular en Canarias. Don Manuel Fernández, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Es cierto que usted fue uno de los hombres que más, iba a decir meó, pero está mal dicho, ¿no? Sí. ¿Que más pesó en el Partido Popular? Sí, yo creo que sí, mucho, ¿no? Ya, date cuenta que yo estuve casi 30 años, ¿no? Y siempre en primera fila. Estuve en el Comité Ejecutivo Nacional, no pedido por mí, y yo no quería, pero impuesto por Aznar. Rajoy contaba todo conmigo, Álvarez Cascos, todos ellos, toda la política, no solamente de Tenerife, sino la política del resto de las islas, todos me consultaban conmigo y lo que yo dijera. Me trataron de imponer más de una vez que para ser presidente del partido. Yo nunca quise ocupar el puesto de presidente porque yo consideraba que tenía más libertad, no sé, porque el presidente te obliga a estar más dentro de los despachos y dentro del atendimiento de problemas del partido y me quitaba libertad de acción política, ¿no? Lo que era realmente, yo lo que quería siempre estar en el Parlamento y en el Parlamento de Canarias. ¿Cuántos años estuviste en el Parlamento, Manuel? Yo estuve 7 legislaturas. 7 legislaturas. Aparte de los años que estuve de consejero de Industria, que también ese año fue el año que perdí las elecciones. Y entonces después, sin nada, me llamo Arturo Escuder, que dice, Manuel, te contamos contigo para ser consejero de Industria. Digo, bueno, me lo tengo que pensar, vamos a verlo, ¿no? Y bueno, pues sí, lo consulté, vi el tema, mi situación y demás, y acepté, ¿no? Bueno, y después en la última época fuiste la mano derecha de Soria. Sí, Soria siempre estaba conmigo desde un principio, ¿no? Yo lo apoyé a Soria. Sabes que Soria entró por una dimisión de Bravo de Laguna. Bravo de Laguna primero les dimitió y entonces fue nombrado digamos, de una forma provisional José Manuel Soria, ¿no? Yo lo apoyé desde un primer momento. Él tuvo algunos dirigentes de partido en contra, sobre todo en Gran Canaria, al principio, pero yo lo apoyé desde el primer momento y él siempre tuvo mucha confianza en mí, ¿no? Mira, Manolo, a ti te metieron en un follón del carajo con Soria en el caso Salmón. ¿Estuviste metido? Eso fue porque, claro, nosotros querían pescar con red. Que querían pescar con red. Un periodista de Las Palmas, muy conocido en una emisora de Las Palmas, que ha tenido una guerra, digamos, contra Soria desde un principio, terrible, acusándole de todo tipo de todas fracasaron, eran todo falsos. Soria le puso varias querellas, las ganó precisamente, ¿no? Y alguna tuvo que pedir indemnizaciones. Y en una de ellas, pues, en una cosa muy circunstancial, ¿no? Nos asociaron de que, bueno, poco más o menos que yo había invitado a Soria para llevarlo a Noruega, para invitarlo, para conseguir cosas en el Cabildo para beneficiar en la empresa de desarrollo turístico que teníamos en Gran Canaria, ¿no? Yo para hablar con Soria no necesitaba invitarlo para nada, ¿no? Lo he hablado con él todos los días. Pero estuviste imputado, ¿no? Sí, fui invitado y fui archivado totalmente por la primera. El fiscal recurrió al archivo y fue nuevamente archivado en el tema, ¿no? Pero esto fue una labor de un periodista, que concretamente Carlos Sosa, de Gran Canaria, bueno, que es una persona que no solamente conmigo, ¿no? Fracasó, porque conmigo hace fracasar cualquier crítica, porque yo, como digo siempre, yo soy yo y mi conciencia, ¿no? Y por lo tanto yo estaba totalmente tranquilo y seguro que, bueno, pues no había dónde rascar, porque yo siempre he respetado y he diferenciado lo que es la labor política de la que es la labor personal. Mira, en eso nunca me han podido coger nada. Manolo, ¿qué le pasa al Partido Popular en estos momentos que no, bueno, que le falta, que tiene? Yo te diría, ¿y qué le pasa a Coalición Canaria? ¿Y qué le pasa al Partido Socialista? Está gobernando por lo menos y tiene cierta voz, ¿no? Pero yo creo que hay una devaluación política con carácter general, ¿no? La propia pandemia yo creo que ha contribuido a esto. Digamos, el entusiasmo político en mi época, que había mucho entusiasmo político,
con la participación no solamente de afiliados, sino de gente no afiliada, sino simpatizantes, había mucha ganas de participar en política. Ahora eso se ha perdido, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Como no hay reuniones, por el tema de la pandemia, el distanciamiento ha separado a la gente no tiene ese calor de debate y bueno, de seguir las cosas políticas, y ha habido un enfriamiento político, ¿no? ¿Pero tú crees que Casado es el líder adecuado del Partido Popular? Yo no solamente lo creo, sino que estoy convencido que Casado es una de las personas más preparadas políticamente que tiene el país. ¿Lo crees? Bueno, no hay más que verlo, ¿no? Los discursos de Casado, cuando los vean en el Parlamento o en cualquier foro, son impecables, ¿no? No ha habido un líder. Mira que yo, como tú comprenderás, que estoy al tanto completamente de la política general, tanto nacional como regional, y conozco perfectamente casi todos los personajes, porque estoy al tanto, oigo las radios, oigo en las televisiones, leo, y entonces pues estoy totalmente al tanto, ¿no? El discurso, la perfección del discurso político, sin papeles de ningún tipo que dice Casado, yo lo he visto en pocos líderes políticos, ni Felipe González, que se hablaba de gran orador, ¿no? No tiene nivel de la construcción, y te habla todo un programa de gobierno sin ni siquiera una guía de seguimiento, de ponerlo en un debate. Entonces Casado, y aparte es una persona tremendamente honrada y honesta, ¿no? Y le falta, pues bueno, le falta llegar al poder. Llegar al poder, que en el poder es donde se materializan realmente los liderazgos, ¿no? Aznar, cuando llegó al poder, nadie apostaba una peseta por Aznar, ¿no? Pues bueno, una persona muy gris, muy poco comunicativa, una persona un poco hosca contra las personas, no era abierto, un castellano puro y duro, ¿no? Sin embargo, cuando llegó al poder demostró que era el hombre de Estado que España necesitaba, ¿no? El hombre hacía por España lo que había que hacer. Mira, ¿y el lío que tiene Casado con Ayuso? Yo, fíjate tú, que este es un tema que yo estoy preocupado. Yo no creo tanto que sea el lío de Casado con Ayuso como que sea el entorno de Casado con Ayuso. Ya. O sea, que tú crees que el entorno de Casado no es el más adecuado. Yo creo que no es el más adecuado. O sea, que no tiene buenos asesores. Yo creo que no tiene buenos asesores, es lo que se ha de demostrar, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a Casado incluso, depositó toda la confianza del partido en el secretario general. También es normal esto que se haga, ¿no? El secretario se dedica a la política del partido y el presidente a la política nacional, que eso es lo normal. Pero evidentemente, bueno, el acierto en la política del partido es el asiento en la política nacional, ¿no? Yo recuerdo perfectamente en la época que estaba, por ejemplo, Álvarez Cascos, ¿no? Que mandaba, ¿no? Mandaba de verdad y con coherencia, ¿no? Y se la jugaba y llegaba a un sitio donde el partido tenía dificultades en cualquier parte de España, ponía orden y había que tomar decisiones sobre lo que tenía que tomar, ¿no? Y tomaba decisiones, ¿no? Y entonces, bueno, en la misma época también de Rajoy, pero tenía también buenos asesores Rajoy en lo que es la política de partido. Y el propio Rajoy hizo política de partido a nivel de toda España. Yo lo acompañé en Canarias, en todos los pueblos, casi todos los sitios de Canarias, ¿no? Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria, en La Palma, todos lados, ¿no? Porque él siempre tiraba. Entonces, ¿tú crees, Manolo, que los asesores de Rajoy no son los más adecuados? Rajoy no, perdón, de Casado, perdón. Yo creo que no. Y de hecho ha habido varios fracasos de actuación del partido, de política del partido, ¿no? Pues son así. En Granada ha habido follones, en Sevilla ha habido follones por imposición, quizás de elegir las personas no adecuadas en cada momento, y crea fricción en el partido, crea divisiones. Y en política hay que tener mucho sentido común, hay que tener mucho sentido de Estado, hay que tener ideas muy claras, y como pues, todas las personas no somos iguales a la hora de tratar a las personas, ¿no? Si no tenemos el tema cómo tratar a cada persona y las tratamos a todas con el mismo forma, o digamos, pues fracasamos, ¿no? Yo creo que no ha habido una forma muy clara por parte del entorno de Casado. Y con Casado he hablado directamente hace poco, cuando estuve en El Hierro, tuve la ocasión de hablar con él, y yo lo vi en el discurso cuando el Congreso, y digo, bueno, este es el hombre que necesitamos en el partido, ¿no? Después de Rajoy. Y como estábamos todos, la gran mayoría allí. Y entonces yo creo que Casado debe tomar decisiones y hacer algunas renovaciones en el equipo que tiene. Esa es mi impresión. Y yo en política tengo las ideas muy claras, ¿no? Y con las personas me equivoco. De todas maneras va a haber elecciones ahora. Dentro de unos días va a haber elecciones. Va a haber las elecciones ahora en Castilla y León, ¿no? Y ahí va a ser ya un examen importante. Ahí va a haber un examen que en principio las encuestas daban una bastante mayoría para el candidato de León, Castilla y León.
últimamente ha bajado mucho y se está... La lista más votada es la del PSOE, ¿sí? la lista más votada... No, eso es según el CIS, ¿no? ¿Sí? Sí, pero lo que dice el CIS y lo que dice el amigo que pasó por allí, por la carretera, despistado, es lo mismo, ¿no? No tiene ninguna validez en bueno, España. después hay otra... Pero se ha demostrado en las mismas elecciones de Madrid, el fracaso del CIS fue rotundo. Bueno, ¿no? después fue vergonzoso. Manolo, ¿no? después hay elecciones en Andalucía. Vamos a ver qué pasa. País, bueno, Andalucía está muy bien el Partido Popular. Date cuenta que en estos momentos las dos únicas comunidades que crean empleo en España y tienen crecimiento en España son Madrid y Andalucía, gobernada por dos buenos líderes del Partido Popular, ¿sabes? Que bueno, y a lo mejor pues estas cosas a alguien no le gusta, ¿no? Bueno, ¿y en Canarias, Manolo, qué pasa? Tenemos un nuevo presidente del Partido Popular. Pues en Canarias igual, en Canarias tuvimos, bueno, la salida de Soria dejó un vacío muy grande. Bueno, se pegaron un viaje en las últimas elecciones del Partido Popular impresionante, ¿no? Hombre, el liderazgo de Soria era muy notable y eso era incuestionable, ¿no? Y luego creo que no se acertó con la designación de Asier, tranquilamente. De Asier Antonio. Sí, y Asier, pues, en muchos aspectos del partido, yo estaba indignado también, ¿no? Con la forma ¿No estabas de actuar. acuerdo con la forma de actuar de En Asier? absoluto, y eso que al principio yo se lo recomendé a Soria cuando hablamos, porque cuando Soria fue de ministro, yo ya le dije que yo no seguía de secretario general porque yo tenía mucha actividad, ¿no? Y entonces entre el Parlamento, la mesa del Parlamento y mi propia actividad, yo tenía mucha actividad y para dedicarte a subir a Secretaría General de Partido y hay que hacerlo yo todo, no tenía que pasar. Digo, mira, hay que producir un relevo y hay que buscar... Y tú propones a Y entonces nos reunimos, Soria y yo, y ¿quién hacemos? Por descarte. Por descarte, tiene que ser de la provincia, al ser el presidente, de que Soria sigue siendo presidente, ¿no? Al ser el presidente de Gran Canaria, el secretario tiene que ser de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, eso es tradicional, no es que sea una ley que lo diga, sino una ley natural, ¿no? Los dos poderes tienen que estar compartidos, ¿no? Entonces, bueno, pues, y debe de ser diputado para que tenga libertad de movimientos, tenga plataforma política, y entonces vamos a ver de los diputados de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, quiénes pueden asumir el tema. Yo estaba descartado, Cristina tampoco en su momento era la persona que estaba también estaba el tema, nos quedaba Asier, un chico joven, que con cierta preparación. ¿Y tú crees política, que Asier falló? Y a los 2 o 3 meses yo me di cuenta que me había equivocado totalmente. Que no era el hombre. Que no era el hombre. Y se lo dije a José Manuel Soria, ¿no? Se lo dije, lo insistí que no lo pusiera cuando se hizo ya el Congreso, donde fue elegido, yo se lo dije, ¿no? Pero nos estamos equivocando, ¿eh? No es la persona para dirigir el Partido Popular y te vas a equivocar. Y digo, yo no voy a estar con él en contra porque creo que nos vamos a equivocar. Y yo, por supuesto, no asumo esa responsabilidad, se lo dije. No, José Manolo, coño, tú estás equivocado, tú a ver si eres duro en este tema. Lo tengo muy claro, José Manuel, yo lo he cogido en varias actitudes, en varias formas de actuar contra el partido en La Gomera, con el partido en Fuerteventura, con el partido en la propia isla de La Palma, y no me convence, este hombre no nos va a llevar buen camino. No, Manolo, muy bien, pues yo soy disciplinado, vamos a seguir, pero totalmente en contra, ¿no? Bueno, cuando fue el tema y vimos resultados, José Manuel después, José Manuel Soria de Asier es el primero que no quiere saber nada de Asier. No, en absoluto, ¿no? Reconoció el gran fracaso. Y el gran fracaso es que cuando una persona pone, digamos, en cuestión que tu partido gobierne en Canarias, que perdimos la oportunidad de gobernar en Canarias con la presidencia en el Partido Popular, que nos lo ofrecieron en bandeja. O sea, porque él se ofreció que... Se le ofreció expresamente al Partido Popular, pero que no fuera así el que la cabezara. No lo querían, ¿no? Que tuviéramos que nombrar otra persona incluso se proponía Australia, que estaba también de secretario, pues bueno, pues Australia, en esta época de transiciones, que sea Australia, ¿no? Pero claro, así él hizo la cuenta por detrás, y así clarísimamente habla con Casimiro, bueno, que no había el apoyo total para apoyar a otro candidato que no fuera él dentro del partido y que este pacto no iba a funcionar. Y Casimiro, sin pensarlo 2 veces, se fue a hablar con el PSOE y pactó con el PSOE. Así de claro. O sea que el culpable, ¿tú crees de que no haya gobernado el centro derecha? ¿Es Asier Antonio? ¿Lo tienes claro tú eso? No, pero es que esto no lo estoy ahora inventando. Yo lo hice públicamente en varias emisoras de radio. Lo dije clarísimamente. Yo tenía versiones reales del tema y la prueba es que salió de la presidencia del partido porque se enfrentó al propio secretario general y Australia era testigo realmente de la cuestión, ¿no? Y entonces él se enfrentó al secretario general, ¿no? El secretario, claro, había que sacarlo de Canarias, por eso se mandó a Madrid al Senado para que no estuviese en el Parlamento de Canarias. Lo siento mucho por Asier, pero en la política son cosas muy serias donde nuestras decisiones repercuten en toda la sociedad que tenemos que representar.
Y como nos repercute en ella, tenemos que tomar decisiones serias, decisiones coherentes y decisiones que vayan en bien de la mayoría. Y entonces, pues si no, tú no puedes en ese momento ser presidente del partido, que era lo que convenía a Canarias, y no tener un gobierno de izquierda, sino un gobierno de centro a derecha, con coalición canaria, pues lo perdimos. Asier fue castigado porque fue... No podía cesarse porque era diputado del Parlamento de Canarias, y entonces, pero claro, si seguía aquí en el Parlamento de Canarias, pues haría, digamos, labor de oposición al propio partido, y se propuso entonces ponerlo de senador para que se fuera para Madrid. Ya. Una patada para arriba, como se dice. Una patada para arriba le dieron. Evidentemente, sí, pero sin ¿Y tú crees que no tiene futuro ninguno en el partido? Bueno, yo no creo que lo tenga. No debe tenerlo. Una persona cuando pone en el brete a un partido de estas condiciones no puede estar en política. Lo que estás diciendo, yo tengo muy claro. Manolo, lo que estás diciendo... Lo tengo tan claro que si no lo tuviese... No lo que está diciendo eres consciente de lo que dice, ¿no? Total. O sea, que Asier no debe estar en ningún sitio. No debe estar. No debe estar. Es que destruyó el partido en Canarias. Teníamos el partido en Canarias en Fuerteventura, un partido en primera línea con Águeda Montelongo, ¿no? Pero como Águeda Montelongo no le hacía el aire a él, se la cargó del partido y le hizo un expediente y al final Águeda Montelongo salió del partido y se tuvo que ir. Y el partido hoy en Fuerteventura ha bajado a la 10ª parte. En La Gomera tenemos un partido con una gran representación, creo, con Javier Trujillo, que teníamos diputados, teníamos 5 o 6 concejales en Santa Cruz, en San Sebastián, teníamos en el Cabildo también 4 o 5 consejeros, la única representación fuerte que teníamos. Pero con Javier Trujillo no lo hizo tampoco, la venía a hacer, se lo cargó y por fin, y hoy no hay partido en La Gomera. Pero así de claro, no existe partido en La Gomera del Partido Popular. No hay representación que nos pueda a nosotros dar. ¿Y después con Australia qué pasó? Bueno, Australia es más digamos, en este aspecto, más fiel al partido, pero bueno, eso ya es cuestión de imagen también y de... No tenía la imagen. Y transmitir. ¿No transmitía? Transmitía el tema, que la gente tuviese confianza. Tú sabes que una cosa a veces, en política como en todas las cosas, ¿no? Tú tienes que tener la empatía suficiente para que la gente crea en ti o que la gente, tú transmitas confianza a la gente y bueno, pues hay personas que unos tienen más y otros tienen menos. Yo no tengo nada que decir con Australia. Australia lleva muchos años en el partido. Ella en esta etapa de renovación pues accedió tranquilamente al cambio sin hacer ningún tipo de guerra en el partido y de hecho la han nombrado miembro del Comité Ejecutivo Nacional y me parece muy bien, ¿no? O sea, no tengo nada que objetar en este tema porque no... ¿Estamos en otro tiempo nuevo en el Partido Popular en Canarias? Yo creo que no es que tenga tiempo nuevo, yo creo que hay tiempo nuevo en todos los partidos, te digo, ¿no? Y la política yo la veo... ¿Cómo ves al nuevo presidente del Partido Popular? Yo creo que era la persona adecuada en estos momentos. Era la persona adecuada. Yo creo que había que tener una persona con tranquilidad y muy, digamos, muy... sosegado, sociable con todos y tratando de buscar soluciones y no buscar conflictos y tratando de integrar a la gente. Pero Manolo, ¿tiene cuadros el Partido Popular en Canarias? Tiene algunos cuadros, pero no suficientes. Poco. No suficientes. ¿Tendrá que fichar gente las próximas? Yo creo que se debe de incrementar, sí. O sea, que habrá que buscar... En la política hay que buscar profesionales que transmitan confianza en las áreas correspondientes que se debaten en política, ¿no? Que son los problemas de la sociedad en general. Y tú tienes que tener conocimiento suficiente para que cuando hables sepas de lo que estás hablando. Pero hay tiempo, Manolo, queda un año y medio, ¿eh? Sí, no, pues estamos claros, pero es que estamos en una época que cómo consigues tus cuadros, dónde los presentas si no hay reuniones, simplemente fichar un nombre sin darse a conocer, que tú tengas antes como los comités, las juntas directivas, donde asistíamos allí 40, 50 personas, donde te expresas, donde hablas, donde la gente te ve y esta persona puede ser buena en el partido y te analiza, pero así en frío es muy complicado. Hoy estamos en una época muy complicada y una época más complicada no solamente para los partidos, y el Partido Popular y todos los partidos. Y en esta época tan complicada los que más sobreviven son los populistas. Ya. Los populistas porque son mensajes fáciles que a ese mismo tiempo no son debatidos y la gente pues a veces cree que estos mensajes son la salvación de España, ¿no? Y así nos va. Que hoy decimos una cosa, hoy decimos obligatorias las mascarillas contra el COVID hace 2 semanas y dentro de 2 días va a decir no hace falta mascarilla en la calle, ¿no? Y antes te multaban por no llevar mascarilla en el monte, por ejemplo, disparates, ¿no? Pero eso es una rama cualquiera. Queda un poquito más de 1 año y medio para las elecciones. Esperemos que quede menos. Esperemos que quede menos. Cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor,
Porque cuanto antes sean las elecciones en España, menos se degradarán las instituciones en España. Las instituciones en España, que son las que a mí me preocupa más ahora mismo la política nacional que la política local y la política regional, ¿no? A mí realmente lo que me preocupa es la política nacional. Y la política nacional está llevando a los derroteros. Vimos el debate de la última vez, ¿no? Es impresentable también, totalmente impresentable, aprovechando los requisitos mínimos para hacer las cosas. ¿Pero tú no crees que hay mucha crispación, Manolo? No, la crispación viene precisamente de esas decisiones que se toman por poder. Aquí estoy yo y mando y lo pongo, y eso son las crispaciones. Claro, tú te crispas por esta cuestión, ¿no? En un debate normal, con argumentaciones sobre cualquier tema, no tiene por qué haber crispación, pero hay crispación cuando tú impones el poder. ¿Hay políticos flojos en este país? A nivel nacional. ¿A nivel nacional? Sí, hay políticos flojos, sí. ¿Y qué ha pasado? Porque por lo que yo estaba diciendo, o sea, en las circunstancias, date cuenta que Pedro Sánchez... Se han profesionalizado los políticos y se ha convertido esto en una profesión... Mucho. Sí. Dice, mira, vamos a ser políticos, porque si yo trabajara en lo que trabajo, claro, no voy a ganar el dinero que voy a ganar de político. Eso influye mucho, ¿no? Porque en la situación actual, date cuenta que Pedro Sánchez, la primera vez que que iba a entrar como secretario general del PSOE, ¿no? Los propios socialistas se reunieron todos, el comité nacional del PSOE, y lo apartaron cuando pusieron provisional a tal Fernández creo que era de Asturias, ¿no? Que es un tipo muy serio y muy el tema, que por pasa que él no podía seguir y se retiró. Aprovechó esa coyuntura otra vez Pedro Sánchez para provocar unas elecciones de secretario general por la vía del tema de las elecciones dentro del, ¿cómo se llama esto?, de la fórmula actual de elecciones, de los partidos, y él ahí pues se hizo el cambalache dentro y quedó de secretario general, cuando el partido no lo quería, ¿no? Y de hecho el partido no lo quiere, pero es tan evidente. Bueno, ha habido gentes en el Partido Socialista, hablando del Partido Socialista, que en su día las criticamos bastante, como fue Alfonso Guerra, por ejemplo, lo criticábamos mucho, el propio Rubalcaba, el manipulador del partido, ¿no? Sin embargo, o Ibarra, ¿no? Ibarra era un terror. Sin embargo, resulta que todas esas personas son terriblemente en contra de Pedro Sánchez, ¿no? No pueden ver, porque va a acabar con el partido y con España. Pero Manolo, a pesar de lo que tú dices... Sí, es que esto es lo que es aparentemente... Es el rey del mambo. Es el rey del mambo. Es el rey Yo lo he hablado mambo, con socialistas de aquí que son muy amigos míos, pero que tienen, por supuesto, la idea muy clara en política y dentro de lo que era el PSOE y por lo que estaba en el PSOE y por lo que ahora no quieren saber nada del PSOE de Pedro Sánchez, pero no quieren saber absolutamente nada, ¿no? El Vázquez de La Coruña, eso, o Corcuera, o Leguina. Pero eso eran los varones. Los varones son los liquidó a todos. Sí, pero eso era la gente ilustrada. Eran los varones. Pero acabó con los varones. ¿Pero qué varones tiene ahora el Partido Socialista? Sí, pero Manolo, vamos a ver. Pedro Sánchez fue un señor que lo echaron de todo y volvió a recuperar el poder del Partido Socialista. Y aparte se hizo presidente del gobierno de España. Pero ¿qué pasa? ¿Tú no crees que es un tipo inteligente? O muy brutos los demás, ¿no? Bueno, pues si dices muy brutos los demás, peor todavía. ¿No? Porque yo siempre tenía la esperanza, me he hablado con amigos, digo, hombre, es que las cosas que está haciendo, que vemos el camino que está llevando España, una destrucción total de credibilidad en el mundo internacional. Nadie cuenta con España para nada, porque nadie confía en España con Pedro Sánchez gobernando el país. Ningún país le dice nada a Sánchez porque no tienen confianza en la utilización de las informaciones internacionales para nada. Y eso es una realidad. España no cuenta para nada en el mundo internacional, ni de la Comunidad Europea, ni del mundo internacional del resto de la OTAN o todos estos países. Pero ¿y los ciudadanos? Los ciudadanos tienen que votar. Pero los ciudadanos ahora mismo no han tenido ocasión de votar. Lo que pasa es que la ley electoral de España, que es una de las cosas que había que reformarse si tuviese un partido socialista como Dios manda, como era, y un partido popular que ocupase el 80% de la representación de España y que pase la ley electoral, pues sería una solución. Está terriblemente privado los partidos nacionalistas, en el País Vasco, por ejemplo, o en Cataluña. ¿Qué pasa? Que Cataluña es un país que tiene muchos diputados, nacionales me refiero, muchos diputados, y que ninguno de esos diputados cree en España, y son los que están gobernando España. Y con los diputados del País Vasco con pero 300... siempre ha sido así, Manolo. Pero ¿qué pasaba antes? Antes, en la época de los pactos que se hacían antes, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pactaba con Pujol, o pactaba con el Partido Nacionalista catalán, que era nacionalista, pero no era independentista, pactaban y hacían la legislatura normal. O una vez pactaba el PSOE y otra vez se pactaba el tema. O otra vez se cogía mayoría absoluta al Partido Socialista, o otra vez se cogía mayoría absoluta al Partido Popular. Y así se gobernaba España. Pero es que ahora
no son nacionalistas, son independentistas que quieren la destrucción de España y no se esconden y declaran la independencia en el Parlamento catalán. Por un minuto, pero la declararon. Y Puigdemont tuvo que marcharse fuera de España. Y a los otros los condenaron y el mismo gobierno los pone en libertad. En la época de Pancamani, en la Segunda República, que también proclamó la independencia de Cataluña, que costaron a España unos 1000 y pico muertos en aquella época, el gobierno de la República declaró la guerra a Cataluña. Y a este señor lo metieron en la cárcel. Y también fue metido en la cárcel y fue fusilado por el régimen de Franco después cuando ganó las elecciones, por hacer un acto de sedición, que es lo peor que puede haber en un país, que es tú te rebeles contra el Estado con la fuerza, por la fuerza, ¿no? No es por la dialéctica, por la fuerza. Usted puede ser independentista, pero no emplee nunca la fuerza ni vaya contra las instituciones. Si usted quiere cambiar y ser independentista, cambie la Constitución española y cuando usted la cambie y el resto de España, que es la soberanía nacional, así lo decida, usted será independentista, pero por las vías democráticas, no por la vía de la imposición. Y en el País Vasco estamos igual. Date cuenta que, por ejemplo, eso lo hemos visto, que el País Vasco con 300.000 votos o 400.000 votos tiene más diputados que, por ejemplo, antes el Partido Comunista con 1,5 millones de votos a nivel de toda España. ¿Ya? Entonces, claro, la prima de esos diputados es una cuestión que no representa la población. La población es mayor la que no piensa así. Pero esas leyes las hicieron ustedes. Claro, ¿no? en la época. Eso lo hicieron ustedes en la. Digo ustedes, me refiero a los coetáneos tuyos. Esas leyes las hicieron el Partido de la Alianza Popular de entonces, el Partido Comunista de entonces, el Partido Socialista de entonces y los partidos nacionalistas de entonces. Sí. Todos en un completo consenso que fue la Constitución del 78. Y llegó a un consenso nacional y España ha funcionado durante 40 años con ese consenso nacional y ahora lo quieren destruir y empezar otra vez de nuevo, otra vez las dos Españas. Y esto está creando este enfrentamiento y esa crispación que tú hablabas antes, precisamente porque de lo que antes estaba toda la gente olvidada. La gente le preguntaba a la calle a los jóvenes quién era Franco y decía que si Franco era un vendedor de pañales, yo qué sé. Cualquier cosa, no lo sabía, la gente estaba olvidada de Franco, ¿no? Y se ha vuelto a revivir otra vez el enfrentamiento de las dos Españas, ¿no? Que es lo peor que nos puede haber pasado. Eso pasó y eso habría que olvidarlo y construir España nueva, que fue lo que hizo la Constitución. Y el mayor discurso precisamente de la amnistía que se hizo en ese entonces en el Parlamento fue el Marcelino Camacho, ¿no? El líder de Comisiones Obreras. Tan perseguido por Franco en ese entonces, ¿no? Esas son las grandes contradicciones. Y estos señores son los que ahora pueden, a través de Pablo Iglesias, que quiere otra vez, que hay que romper otra vez de nuevo. Hombre, pero ¿dónde vas tú con una simple coleta a romper el mundo? Otra vez España. No, ya está bien, ¿no? Dejemos vivir España como ha estado viviendo hasta ahora, que estábamos nosotros en los mejores niveles del mundo de bienestar y convivencia social. ¿Tú estás preocupado, Manolo? Mucho. Y creo que era una gran parte de los españoles que conocen poco lo que es la historia de España, que conocen poco la trayectoria de cómo hemos sido dirigidos y que realmente yo creo que se lee menos la política, se pasa más de la política. Eso es cosa de políticos, nos está llevando al camino que quiere siempre esta izquierda, ¿no? Esta izquierda, date cuenta que el camino que está llevando es de alguna forma a otra velocidad que lo que está pasando actualmente en Hispanoamérica, ¿no? Piensa que en Nicaragua está gobernando un señor que era uno de los líderes de Sendero Luminoso, que era la mayor organización terrorista de toda la historia del mundo entero, de más crímenes que se han hecho. Ese señor está gobernando Nicaragua, ¿no? Ese señor con el sombrero está gobernando Nicaragua, ¿no? Y eso con el resto de los países que están yéndose a esa vía de la izquierda, a destruir lo que es la convivencia social, pues es la evidencia, ¿no? Pasa por Cuba, sigue por Venezuela, pasa Nicaragua, pasa a todos estos países. Bueno, la propia Argentina está destruida también, ¿no? Que era uno de los países más ricos el país más rico de Hispanoamérica, ¿no? Bueno, y entonces ahí está. Esos son los resultados cuando no hay conciencia social de lo que nos puede venir. Decir, bueno, ya esto se arreglará. No, esto no es igual que lo otro. Esto no va a ser igual que aquello. Esto es una gran preocupación. Y yo, pues, en lo que yo pueda, pues, manifestar. Yo conozco muy bien la historia de lo que hizo la transición de la República en la España. Me lo he estudiado muy bien, lo he leído, y fue lo que pasó, y que lo decía, y lo que hacía, y lo que pasaba, y lo conozco. Lo que vio la transición de la época del franquismo, lo que es la transición de la época actual, pues la conozco perfectamente. Y pues tengo conocimiento para exponer mi preocupación
preocupación por el tema, ¿no? Y el tema principal es que a veces no es reversible, ¿no? Porque tú en las leyes, cuando son las leyes, y digamos, bueno, viene Felipe González, gobierna como yo solita durante 3 legislaturas, y entonces hace leyes, muy bien, dentro del orden desde la óptica de la izquierda, pues perfectamente, pero viene a la derecha, gobierna, cambia algunas cosas, viene otras las acepta, otras ya no hay necesidad de cambiarlo, pero el país sigue creciendo y funcionando perfectamente. Cuando tú cambias las leyes en el sentido de que pierdes la confianza en las principales instituciones, como es, por ejemplo, el Poder Judicial, que está atacado por el propio gobierno, o sea, el gobierno mismo atacando a lo que es el Poder Judicial, que es el tercer poder de la democracia, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No se pueden atacar los poderes, usted ataca a las personas. Cuando una persona no lo hace, cuando una persona actúa indebidamente, pero no los poderes que representan la democracia. Si usted duda de la democracia y de la justicia, falla el poder que nos garantiza a nosotros de que va a funcionar la verdadera justicia en todo lo que se haga. Y cuando algo incumple las leyes fundamentales, como es la propia Constitución, sabemos que hay un respaldo legal, que la ley está por encima de los partidos, de los políticos y de las instituciones. La ley es lo más que manda. Y cuando esa ley no se aplica o no se cumple, entonces el país está enfermo. Manolo, un placer hablar contigo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Lo que pasa es que lo de siempre. Se nos acabó el tiempo, pues pero es un placer charlar contigo y conocer tus puntos de vista. Agradecerte el que hayas venido. Encantado también, y yo creo que el poder dar y expresar estas opiniones para crear... Tú eres una persona sin pelos en la lengua. No, yo creo que lo más fácil del mundo es siempre defender lo que se cree, es lo más fácil. Cuando yo no creo una cosa, jamás me oirás defenderla, ¿no? Muchas gracias, Manolo. Gracias. Hacemos una pequeña pausa publicitaria fundamental, necesaria en esta televisión única privada en Canarias y volvemos enseguida.